Pienso mucho en ese versículo o ese pasaje donde las últimas horas de Jesús con sus discípulos, Jesús les está explicando que las cosas van a ir como ellos no esperan, que Él va a ser abandonado por ellos incluso, que va a sufrir mucho, y ellos se hacen los valientes, ¿no? No, Señor, nunca esto te acontezca, estaré contigo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido vuestras almas para zarandearos. Pero yo he dicho que no lo haga, no. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y el diablo ha pedido nuestras almas para zarandearnos a la iglesia. ¿Contra quién es la lucha espiritual más grande que hay en el universo? Pues el diablo, las huestes de maldad contra la iglesia. Pero la iglesia prevalecerá, porque Cristo es el esposo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él nos guarda. Pero tenemos que usar la fe que nos ha dado. Tenemos que usarla. Y la fe es confiar en Él. Y confiamos en otras cosas. Estamos en un mundo difícil, ¿eh? Estamos siendo atacados de maneras que ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Las corrientes que hay en este mundo son muy sutiles. Cosas que antes tú llamabas mal, ahora sin darte cuenta ya no les llamas mal, les llamas bueno. Todo el mundo lo hace, pero es pecado. Cosas que antes tú llamabas bien, ahora ya, bueno, tampoco hay para tanto, ¿no? Orar cada día, eso es necesario. Sí, lo es. Es el mayor bien. Y claro, lo que nos falta es conocimiento, pero no conocimiento que envanece, como dice la palabra, sino conocerle a Él personalmente, conocerle a Él. ¿Creéis que merecemos conocerle a Dios? No merecemos nada. Pero Jesús a sus discípulos, ¿os acordáis cuando les dijo, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos? Gracias. Esas pausas eran por si queréis, ya son adrede. Amigos. No es que yo digo, Jesús es mi amigo. No, es mucho mejor. Él dice que yo soy su amigo. ¿Yo? ¿De qué? Si no somos compatibles. No lo somos. En realidad no. Él es santo y yo pecador. Como las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. ¿Me estoy uniendo en yugo desigual con Cristo? No. Tomad mi yugo, dejad el vuestro, tomad el mío. Él nos transforma, nos da una vida nueva, nos santifica, nos hace justos a los pecadores. Es algo que no podemos ni imaginar, pero lo hace. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros y tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovecharlo, valorarlo, recordárnoslo. Señor, tú has muerto por mis pecados. No hay nada más importante. El cielo y la tierra pasarán. Todas nuestras preocupaciones que tenemos ahora pasarán. A lo mejor dentro de un día, a lo mejor dentro de un año, a lo mejor cuando nos muramos, pero pasará. Lo que no pasará es tu relación con Dios. Tu relación con Dios es lo que será eterno. Si no la tienes antes de morir, pues no la tendrás nunca. Y pasarás tu eternidad sin esa relación. Si la tienes, la tendrás para siempre.
Si la cuidas, crecerá. Si alimentas la carne, te comerá. Si alimentas el espíritu, crecerás en el Señor. Y es una lucha fuerte. Pero tenemos que animarnos, seguir adelante. Yo os animo a venir a las reuniones de oración, los que podáis. Si alguno por causas mayores no puede, que no venga. Pero si alguno podría y no está viniendo, ven. Hay muchos motivos para venir. Hay uno nuevo que vimos este jueves. No, ¿qué día venimos? ¿Jueves? Sí, no me acordaba. Es que pasan cosas. Pasó algo este jueves. Pues José, el marido de Adel, trajo a un amigo suyo, no convertido, que está muy desanimado porque ha fallecido su madre hace 2 semanas, y vino aquí, estuvo aquí orando, recibiendo oración. Pues gloria a Dios. Eso es algo que Dios hace. Y bueno, veremos cómo continúa, ¿no?, esta situación, pero que el Señor está obrando y tenemos que estar en lo que tenemos que estar. Lo demás, Dios lo añadirá, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y hoy me gustaría ver con vosotros un pasaje que sale en 3 de los 4 evangelios, y que es ese pasaje tan conocido del momento en que Jesús hace un milagro sobrenatural, por encima de las leyes de la naturaleza, calma una tempestad en el mar. Y esto lo vamos a mirar en el Evangelio de Marcos, también está en Mateo y Lucas, pero miraremos en el capítulo 4 de Marcos, al final del capítulo, a partir del versículo 35 hasta el 41. Es un pasaje cortito. Algunos detalles complementarios aparecen en los demás, en Lucas y Mateo, pero nos fijaremos en en Marcos, que quizá es uno de los evangelios que da más detalles típicos de un testigo presencial. O sea, que lo que está explicando aquí se nota que es de alguien que estuvo allí y que lo vio, que lo vivió. Probablemente Pedro, que dictaba a Marcos lo que había de escribir, inspirado por el Espíritu Santo, pero también recordando lo que él mismo vivió, estuvo allí, él era uno de aquellos. Y leemos desde Marcos 4:35 hasta el 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice: ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria al Señor por su palabra. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Una pregunta que sale de hombres que conocían a Jesús. Algunos quizá desde hacía muchos años, porque eran del mismo pueblo. Le conocerían como el carpintero, el hijo del carpintero. Pero hacía unos meses le conocían como el maestro, un maestro especial. No era solo el carpintero, era un maestro, un rabino,
¿De qué escuela? No sabemos. Y era alguien que estaba empezando a conquistar sus corazones, alguien que había cambiado, marcado su vida para siempre, la vida de ellos. Pero aún así, ¿quién es este? En ese día tuvieron que preguntarse, ¿quién es? ¿Quién es? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Le conoces tú? ¿A Jesús? Esta quizás es la pregunta más importante, más que cualquier otra. ¿Conoces a Jesús? Jesús les preguntó a ellos en otra ocasión, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres Elías, Juan, uno de los profetas, y luego les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Esa es la pregunta más importante. Tu vida, tu eternidad dependen de la respuesta. Lo que respondas a la pregunta ¿quién es Jesús?, lo que respondamos de corazón, eso marca a dónde vamos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Quién es Jesús? Oh, fue un revolucionario o un buen hombre. Bueno, vale. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi todo. ¿Quién es Jesús? Dice Juan en su Evangelio, él no menciona este pasaje, curioso, porque él estaba también allí, pero Juan fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir después de los otros 3 Evangelios y él completó otros pasajes que Dios le iba a completar o añadir, que ellos no habían descrito, ¿no? Pero Juan dice algo interesante, ¿no? Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida que nunca se acaba, diríamos nosotros, ¿no? Él dice otra cosa, inspirado por Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso lo dice Jesús en su oración al Padre, Juan 17:3. Esto es la vida eterna, le dice Jesús en su oración a Dios Padre, que te conozcan a ti, eso es la vida eterna, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo conocer a aquel que es santo, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo encarnado? Ellos lo tenían delante, estaba allí y decían, ¿quién es? Y nosotros estamos a 2000 años de distancia en el tiempo, y bueno, en el espacio y en la cultura mucho más. Era un judío, nosotros somos, no sé qué somos, una mezcla, ¿no? Gentiles, sí, de mente gentiles, más griegos y romanos que judíos. ¿Cómo conocerlo nosotros si ellos tenían dificultad en eso? Pues de la misma manera. Ellos conocieron a Jesús de la misma manera que nosotros podemos conocer a Jesús, porque el Padre se lo revelaba. El Padre les revelaba quién era Jesús, y Jesús mismo se revelaba a ellos. En una ocasión, cuando Jesús les preguntó a ellos, ¿quién soy? ¿Quién decís vosotros que soy? Pues claro, ¿quién iba a responder? Pedro. Simón Pedro dice, pero bueno, en esa ocasión no fue el carácter de Pedro, fue otra cosa lo que pasó allí. Simón Pedro responde, dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el que ha venido de parte de Dios, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, eso no lo has sacado de tu propia cosecha, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha mostrado quién soy. Pedro, Simón le llama todavía. Si nosotros podemos decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Padre nos lo ha revelado. Eso no viene por deducciones lógicas, ni por muchos estudios. Dios puede usar eso, pero no es suficiente eso. Leer la Biblia no es suficiente para conocer a Jesús, no. Tiene que ser el Padre, por medio del Espíritu Santo, te lo revela. Y un día tú dices, sí, lo veo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Él es. Ya no hay que buscar más, Él es. Pues así lo conocemos, cuando Él se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada, tenemos que esperar a que Dios se revele.
No, sí que tenemos que hacer algo, buscarlo, buscar al Señor, conocerle, buscar conocerle. Si no le conoces, no hay nada más urgente ni más importante. Dice también Juan en su carta que si no conoces a Jesús, estás muerto. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tenerlo es conocerlo, conocer quién es realmente. Y si eres cristiano, si conoces a Jesús, sabes quién es tu Salvador, todavía no le conoces lo suficiente. No le conozco lo suficiente. ¿Por qué? ¿Permaneces en Él? Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Permaneces en Él? ¿Siempre? Bueno. ¿Te niegas cada día a ti mismo y le sigues? ¿Le amas? ¿Le amas a Jesús? ¿Le amas? Pedro, cuando lo oyó por tercera vez, Señor, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ayúdame. ¿Buscas la santidad, sin la cual nadie verá a Dios? ¿Le obedeces? ¿Vas y haces discípulos? Id y haced discípulos. Bueno, pues habrá que hacerlo. ¿Hacemos esas cosas? Yo creo que sí, en la medida que entendemos, pero falta, todavía falta. Y lo que falta no es tanto, venga va, pues a partir de mañana, lunes, voy a ponerme en serio. Eso no suele funcionar así, porque cuando mañana sea mañana, seguirás pensando lo mismo, mañana. Hoy no. O sea, no funciona así. Lo que funciona es conocerle a Él, y eso tiene que ser hoy, ahora, en cualquier momento, donde te acuerdes, donde el Espíritu Santo te ponga en tu mente, ¿qué estás haciendo? Busca al Señor, pues búscalo, ahí, en ese momento. Señor, ayúdame, me estoy metiendo la pata, me estoy desviando, ayúdame, no permitas que siga por ahí, ayúdame, y esforzarte con la ayuda que el Señor te da. Conocerle cambia todo, y conocerle más cambia todo más. Entonces miremos a Jesús en su palabra, busquemos conocerle a través de su palabra, es el medio que Dios nos ha dado, pero el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos ver más allá de lo escrito, de lo que dice, de lo que significan las palabras, podamos conocerle realmente. En este pasaje que hemos leído, pues es el final de un día muy intenso, un día agotador, como muchos, casi todos los del ministerio de Jesús. Eran días agotadores, desde temprano por la mañana, él se solía levantar para orar antes de que saliese el sol, luego estaba con sus discípulos, iban de pueblo en pueblo, predicando la palabra, sanando enfermos, atendiendo a las multitudes, y en ese día, pues, si leyésemos todo el capítulo, al principio del capítulo nos cuenta que otra vez Jesús comenzó a enseñar y se reunieron multitudes, ¿no? Ya era una época donde su fama se había extendido y venía gente pues a miles a escucharle. Y estaban en esa ocasión en la orilla del mar de Galilea, es como una especie de lago que hay interior y está bajo el nivel del mar. Eso es lo que produce, como está bajo el nivel del mar y rodeado de montañas, produce esas tormentas, que es curioso que en un lago interior se produzcan tormentas fuertes, pero sí, ocurre. Y no es tan pequeño, mide 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, o sea, es un lago grande, por eso se llama mar, no es un mar tampoco, como lo entendemos, como el Mediterráneo, que es mucho mayor, pero es una extensión considerable. Entonces se ve que él estaba allí, a orillas de este mar, de este lago, y era tanta la gente que hizo lo que alguna ocasión hacía, que en lugar de, se puso en una de las barcas, quizá la de Pedro y Andrés, o la de Juan y Jacobo, y pidió que le alejaran un poquito y él enseñaba desde la barca, para que nadie le empujase, para que estuviese más libre para hablar, usando seguramente también la acústica del mar cuando está plano, para que el sonido llegue mejor. Bueno, esos son detalles, pero la cosa es que
el día estaba siendo intenso y después de hablar a las multitudes, por lo que nos relata el capítulo, pues él tiene un tiempo adicional de enseñanza, de discipulado con sus discípulos y les explica el significado de las parábolas que ha estado explicando a las multitudes y les da a ellos a entender, ¿no?, con más detalle, con más precisión el significado, la aplicación de lo que Jesús ha estado enseñando. Y dice en el pasaje que hemos leído que cuando llega la noche, pues les dice esto: pasemos al otro lado. Eso era lo más lógico. Pasemos al otro lado ahora, Señor. Estamos cansados, tú más que nadie. Ahora quieres cruzar el mar. Ellos eran pescadores, al menos 4 de ellos, y sabían, y también había pesca nocturna, ¿no? No era algo descabellado, pero quizá no era lo más adecuado en ese momento. ¿Por qué pasar ahora al otro lado? Tardaremos unas horas, ya está anocheciendo. Quizá no era lo más razonable, pero lo dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y eso tiene más peso que cualquier otra cosa, que lo que sea. Lo que Dios quiere para tu vida, lo que tú sabes que Dios te dice, quizá no es lo más razonable a veces, para nuestra razón pequeñita y que se equivoca fácilmente, ¿no? O para nuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. A veces lo que Dios te pide no te apetece, no te gusta. No es lo más lógico, quizá. Pero nos equivocamos. Dios es justo, es perfecto, su palabra lo es. Todo lo que Él dice es inmejorable. Si Él te dice, huye de las pasiones juveniles, o no te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu Santo, o busca primero el reino de Dios y su justicia, o ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, o respeta a tu esposo, o honra a tu padre y tu madre, o humíllate, o ora, busca el rostro de Dios, conviértete de tus malos caminos. Si Dios dice eso, que lo dice, más vale que lo hagamos, que hagamos caso. Mejor hagamos la voluntad de Dios, porque es perfecta, es justa, es buena, es agradable, como veíamos estas últimas semanas en Romanos 12. Los discípulos estaban aprendiendo esto, que cuando Jesús decía algo, no hay discusión, no hay discusión. A veces intentaron, ¿no? Pedro se enfrentó a Jesús alguna vez y recibió una buena reprensión y aprendió, sí, lo que Él dice es perfecto. Si Él dice pasemos al otro lado, hay que ir. Y no hubo discusión aquí, ¿eh? Dice que lo dijo y lo hicieron. Y los discípulos pues le toman, dice, tal como está, en la barca, y empiezan a cruzar el mar. Ellos sabían que lo que el maestro decía era más valioso que el oro. Si él decía algo, había que hacerlo. Era más justo que todos ellos juntos, más necesario que el aire que respiraban. Así que si él dice pasemos al otro lado, pasamos al otro lado. No importa lo que pase, no importa la hora que sea, no importa que estemos cansados, él lo ha dicho. Y lo toman, ¿no? ¿Qué escena, no? No sé en el original cómo sonará, pero a mí me suena como algo muy humano, ¿no? Le toman a Jesús tal como está, dice. Algunos dicen que tal como está se refiere a que, como parece que da a entender Marcos, ¿no? Pues allí, en la barca mismo, pues ya tal como está, como ya estaba él ahí, pues ellos suben y a él, pues ahí tal como está, pues siguen. Otros dicen que se refiere a que tal como estaba, pues agotado, cansado y necesitado descanso, pues tal como estaba, pues lo toman y lo llevan, se van con él. Yo aquí veo esa humanidad de Jesús, ¿no? Que a Jesús lo podían tomar y llevárselo en barca. La segunda persona de la Trinidad, el eterno Dios encarnado como hombre,
siendo llevado por unos pescadores que estaban empezando a conocerle. Qué hermoso, qué curioso. Sí, la misericordia de Dios es tan grande que siendo Él quien es y siendo nosotros como somos, se ha hecho accesible, se hizo accesible al máximo, al más no poder. A Jesús le han escupido en la cara, lo sabéis, ¿no? Le han pegado puñetazos. Eso es impresionante, pero eso pasó. Le destrozaron la espalda. Fue algo, y era Dios. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo pudo rebajarse tanto, humillarse tanto? El mismo Dios se hizo tan accesible, tan, entre comillas, aquí sí que hay que poner comillas, vulnerable. Humanamente sí, hasta la muerte. Pero Él era Dios. No dejó de ser Dios, pero fue hombre y es hombre, 100%. El verdadero hombre, verdadero Dios. Mirémoslo, míralo, conócelo y conocerás al mismo Dios. Jesús dijo, cuando estaba hablando con sus discípulos, también en las últimas horas, creo que fue Tomás, ¿no?, que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Tomás, ¿no te has dado cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo tienes delante, estás viéndolo. El que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. Yo soy el reflejo, Él es el reflejo de la misma gloria de Dios. Y eso es lo que nos debe animar a mirarlo, ya que Él se ha hecho accesible por medio de nosotros, por medio de las Escrituras. Claro, no estamos allí. Sería deseable haber estado allí. Bueno, sí, a mí me gustaría haber estado allí, poder contemplar esas escenas en directo, pero Dios no lo ha querido, ¿no? Quiso que ellos estuvieran. Tú y yo no quiso Dios que estuviéramos. Quiso que estuviéramos hoy aquí. Pues eso es mejor, seguro. No se ha equivocado el Señor. No se equivocó en hacer que Pedro, Juan, Jacobo nacieran en su época y que nosotros naciéramos en esta época. No es un error. No es que, bueno, pues eso va como sale. No va como sale. Todos tenemos una conciencia distinta, diferente. Tú eres tú, yo soy yo, y Dios nos ha creado así y ha hecho que nazcamos en un momento histórico, justo lo que necesitamos. Y podemos conocer a Jesús de la mejor forma, de la forma más adecuada que el Señor nos muestra, revelándose a nosotros. Así que mirémosle a Él. Aquí lo que ocurrió es que, bueno, dice, pasemos al otro lado, obedecen, pero, dice el texto, se levantó una gran tempestad de viento, dice el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, la tormenta, como hay películas, ¿no? La tormenta perfecta, la tormenta... ¿Jesús sabía que iba a pasar eso? Él es Dios, omnisciente. Él conoce el corazón de los hombres, Él conoce todo. Él sabe todo. Cuando dijo pasemos al otro lado, ¿sabía que eso implicaba peligro de muerte? Pues probablemente sí. Pero esa tormenta formaba parte de la voluntad de Dios. Claro que sí. Sí, formaba parte de su voluntad para los discípulos en ese momento. Dios permite pruebas y sufrimiento en nuestras vidas. ¿Os habéis dado cuenta, no? Sí. Pero no es algo arbitrario y cruel, no. Es por el bien de nuestras almas. Algo que Dios usará para bendecir nuestras almas. Y no es, y aquí se ve claramente, ¿no? No es solo que Dios permite pruebas y que sufras, sino que a veces Dios manda esas pruebas. Las manda, las ordena. Quiere que pases por esa prueba. No es que Él dice, bueno, Él lo permite y ya está. No es solo eso. A veces Dios te manda una prueba y hace que pases ese valle de sombra de muerte, pero no es
para mal, es para bien, para bien. Así que cuando estés en una prueba, cuando estemos, no te quejes, pídele ayuda, no te quejes. Porque si te quejas, estás quejándote contra Dios, estás oponiéndote a Él. No, pídele ayuda. Cuando no veas salida, no te abatas, clama a Él, levanta tu mirada a Él. Salmo 51, 17, escrito por un hombre quebrantado, convencido de pecado, David dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso he aprendido, Señor. Yo no merezco, yo no valgo nada, yo soy un desastre, he pecado contra ti, contra el cielo, tú eres justo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Límpiame, lávame, porque sé que al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Y así es. Él sabía que él no merecía nada, no merecía que Dios lo fulminase en ese momento, pero sabía que Dios lo amaba, y él amaba a Dios. Y nosotros sabemos eso, que no merecemos, pero podemos acercarnos y hallar socorro y hallar el amor y el perdón de Dios. Pero mira a Jesús en la tormenta, ¿no? Qué curioso, ¿no? Eso es lo sorprendente o lo llamativo, entre otras cosas, de ese pasaje. Dice el versículo 38, él estaba en la popa, o sea, al final de la barca, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo podía estar durmiendo? Probablemente físicamente estaría muy cansado. Pero bueno, mi familia lo saben, ¿no? Que yo cuando estoy muy cansado me cuesta más dormir, porque me pongo más nervioso, porque pienso que necesito dormir y eso ya... Sí. Pero eso es por los nervios, por la fragilidad, por mi propia debilidad, ¿no? ¿A quién no le pasa eso? Bueno, el que está más tranquilo, ¿no? La paz del Señor es incomparable. Él estaba en paz. Él sabía que el Padre estaba a cargo de todo. Él había venido en sometimiento a la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre, a decir las palabras del Padre, a hacer las obras del Padre. Y el Padre le había guiado hasta ese punto, y el Padre le guardaría, le protegería, no pasaba nada. Él estaba cansado, pues descansaba. Había una tormenta, no importa, descansaba. Estaba en paz. Su paz es lo que necesitamos y es lo que Él nos da. Yo os doy mi paz, no como el mundo la da. Así que su paz, su mansedumbre, su humildad reflejaban ese carácter inigualable, incomparable de Jesús, pero al que debemos apuntar, confiado, seguro en el Padre. Él dijo en una ocasión: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que debemos aprender de Él, fijarnos, si Él descansaba, yo quiero descansar como Él. Señor, ayúdame a mirarte a ti. Confiemos, descansemos en Dios, pero claro, para ello nuestras vidas tienen que estar como la suya, sometidas al Padre, sometidas a Dios. Él estaba sometido a su Padre. Nosotros debemos someternos también al Padre, a Dios. Los discípulos, pues claro, le despiertan, se dan cuenta que esto no hay quien lo pueda parar. Estamos perdidos. Y está durmiendo. ¿Dónde está Jesús? Durmiendo. Lo despiertan. Y casi como reproche, ¿no? Le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos vamos a morir? Estás durmiendo. ¿No te importa? ¿No te preocupa? No podían ni imaginar lo que le importaba a Jesús sus vidas de ellos. Jesús había venido a dar su vida por la de ellos. Pues claro que le importaba la vida de ellos. No puedes ni imaginar lo que a Dios le importa tu vida. No le importa a nadie. Uy, qué mentira más gorda. ¿Lo has pensado alguna vez? No le importa a nadie. Y nos autocompadecemos. No es verdad.
Le importas al más importante que existe. Y le importas tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. No puedes pedir, ni desear, ni imaginar nada más precioso. Pero ellos en ese momento, claro, estaban a punto de morir y aún así, pues ellos hacen lo correcto, van a Jesús, acuden al que tenían que acudir, pero ¿qué esperaban ellos? ¿Qué esperarían? No sabían lo que iba a pasar, ¿no? Nosotros sí, ya lo sabemos todo, lo hemos leído. Ellos no sabían que lo que pasó les sorprendió, no esperaban eso. ¿Qué esperaban? ¿Qué dice Jesús? Que muriese con ellos ahí. Ellos eran los pescadores, los expertos en navegación eran ellos. Él era carpintero de oficio, Jesús. Ayudarles a nivel técnico no podría. Orar con ellos, quizá, no sé qué pensarían, pero fueron al que tenían que ir, a Jesús, eso sí, a Él. Fueron y a Él tenemos que ir nosotros, siempre. Hicieron bien en acudir a Jesús, pero no sabían a quién estaban acudiendo. Jesús, levantándose, se levanta, dice que reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ayer quería ver, ¿no?, alguna película, esa escena, cómo la ponen, ¿no? No me gustan mucho las películas de Jesús. Hay esta serie de Chosen, que hemos visto el primer episodio, que está genial, genial, al menos el primer episodio. Pero algunas películas, claro, todas se quedan cortas, seguro. No hemos visto a Jesús realmente, ¿no?, físicamente, pero todas se quedan cortas. Y vi una en la escena que Jesús para la tormenta, y el actor que hace de Jesús se pone así como serio, mirando a la tormenta, en plan superhéroe, ¿sabéis? No, seguro que no. Seguro que no. Jesús no había nada de orgullo en su vida. Él podría ser, él es Dios, pero él no atraía por su orgullo como algunas personas, ¿no? Él atraía por su humildad. Y aquí sí que ocurrió algo sobrenatural, un poder divino se desató. Pero yo creo más bien que la escena sería algo muy sencillo, muy natural para Dios. Calla, enmudece, punto. Su palabra lo cambió todo. El viento se detuvo al acto, las olas también, que eso no es natural. Cuando se para el viento, las olas siguen horas, pueden seguir. No, dice que se hizo grande bonanza ahí en ese momento. Eso fue un milagro. Eso desafió las leyes naturales. Eso no ocurre. Pero Dios está por encima. Él ha creado las leyes naturales, ha creado el universo. Él puede hacer lo que quiera. Ahí Jesús se manifestó como el Dios omnipotente, pero sin aspavientos, Cuando Jesús dijo que Él atraería a todos a sí mismo. ¿Sabéis en qué contexto lo dijo, no? Cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y se refería a su muerte en la cruz. Y eso no fue espectacular, no fue algo atrayente humanamente, ¿no? Era algo que más bien era para girar la cabeza, pero atrajo y nos ha atraído a nosotros, su muerte por nosotros. Eso es la forma en que Dios nos ha traído, por medio de la humillación y la exaltación de Cristo. Y ahí en ese momento, pues, sí, no sabemos cómo fue, yo explico mis impresiones, pero lo que ocurrió es lo que dice la palabra. Él habló y a su voz la naturaleza obedeció. ¿Pero acaso el mar tiene oídos para oír la voz de Jesús y el viento? No. Pero Él es Dios. Y cuando Él dijo sea la luz, se hizo la luz. ¿De dónde? De la nada. Cuando Él dijo sea la tierra, se hizo la tierra. ¿Con qué materiales? Con ninguno. Él lo dijo y se hizo. De la nada se hizo. Ese es Dios. Ese es Jesús, nuestro Señor. Él es único, el único Dios. Él puede hacer lo que nadie ni nada puede hacer. Y lo que ocurrió es que el temor de los discípulos estaban muy asustados, se iban a morir.
Pero ese temor se transformó. En ese momento dice que miraron a Jesús y temieron con gran temor. O sea, su corazón estaba perturbado y asustado, pero aquí fue peor, en un sentido. Temieron con gran temor. Ahora sí que tenemos temor. Claro, es un temor diferente. Ya no era un temor de nos vamos a morir, era un temor de ¿quién es? ¿A quién estamos mirando? ¿Quién nos está mirando? ¿Quién es? Un temor reverente, un temor de es más de lo que pensábamos. No lo conocemos. ¿Quién es este que aún el mar y el viento obedecen? Solo Dios puede hacer lo que acaba de hacer. ¿Quién es? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos siguiendo? No hay duda, viene de parte de Dios. Tiene que ser el Mesías, que tanto esperábamos, que Israel hace siglos que espera. Tiene que ser Él. Pero ¿quién es este Mesías? ¿Quién es? Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué palabras, ¿no? Qué misericordia. Les podía haber dicho, recriminado como ellos se acercaron a Él, ¿no? Señor, que no te importa que nos muramos. No les habla de eso. Les habla, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo les anima? Confiad. Dios se está revelando a ellos a través de Cristo. Esa tormenta fue un medio que Dios usó para que pudieran conocer algo más de Jesús, pudieran ver esa señal que les mostraba, es más de lo que pensábamos. Que fueran conscientes de que todavía no le conocían como podían conocerle. ¿Quién es este? Y Dios nos pondrá en situaciones donde tendremos que clamar a Él y Él se revelará a nosotros y creceremos en nuestro conocimiento de Él, le conoceremos un poco más, pero nos daremos cuenta de que no le conozco tanto como pensaba. Él es más de lo que pensaba. Hay una escena en ese primer capítulo de esta serie que os digo, donde Nicodemo, es una serie donde hay muchas escenas que las inventan, ¿no? Que no están en la Biblia, pero que están en un contexto bíblico y que podría ser que hubiese sido así, a lo mejor no, pero podría ser, ¿no? Y hay una escena interesante donde Nicodemo está preocupado, es un hombre ya mayor, y está hablando con su esposa, ni siquiera sale en la Biblia su esposa, y le dice, ¿no será que Él es más de lo que pensamos, más maravilloso, más precioso de lo que creemos? Y ella le dice algo así como, es la tontería más grande que he oído en mi vida, ¿no? Como diciendo, ahora estás dudando de lo que tú enseñas, tú eres un maestro de Israel, no te pongas a dudar de lo que tú enseñas. Lo que tú enseñas es correcto. No, él se estaba Nicodemo, y cuando se encontró con Jesús ya fue definitivo. Se daba cuenta que Dios tiene que ser más de lo que pensamos. Y sí es más. Pero Él se ha revelado a nosotros para que podamos conocerlo. Y eso marca diferencias en nuestra vida. ¿Quién es este? Terminamos. Es el que dice, en la noche, pasemos al otro lado. Incluso en la noche de la muerte es el que te hace pasar al otro lado, porque para eso vino al mundo, para ofrecerse en sacrificio por nuestro pecado, para que la muerte ya no sea nuestro destino eterno, sino que podamos recibir completo perdón de Dios y salvación en Cristo, podamos pasar con Él al otro lado. ¿Quién es este? Es el que en medio de la tormenta que nos supera, no podemos hacer nada. Estoy en una barquita pequeña, una tormenta, estoy en un problema que es que no sé cómo arreglarlo, no sé cómo hacerlo, ya me supera, llevo años luchando contra esto, no hay manera, es superior a mí. Pues en esa tormenta Él se muestra como el príncipe de paz, Él no pierde la calma, Él es quien nos da paz, el único que nos puede dar verdadera paz. ¿Quién es Jesús? Es el que sí tiene cuidado de ti, sí tiene cuidado de nosotros. ¿No tienes cuidado que perecemos? Sí que tenía.
mucho más del que ellos pensaban, más del que podemos imaginar. ¿Quién es este? El que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio de hacer su voluntad perfecta. Su autoridad está sobre todas las circunstancias. Oh, esto no hay quien lo arregle. Sí, Dios lo puede arreglar. Esto no tiene remedio. Sí, Dios es poderoso. Nada puede parar su voluntad. Y su voluntad es bendecir a su pueblo. ¿Quién es este? Es el que desafía nuestra fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no confías más en Dios? Él es el mismo autor y dador de la fe que tenemos. Si creo en Él es porque Él me ha dado el don de creer en Él. Y debo confiar, poner toda mi confianza en Él. ¿Y cómo crezco en la fe? Conociéndole a Él. Mirando por medio de la palabra, estudiando pasajes donde Él habla, que hablan de Él. Bueno, eso es toda la Biblia. Pues en toda la Biblia encontraré a Jesucristo y le conoceré. Y mi fe se fortalecerá en Él. Por medio de meditar. ¿En qué meditas? ¿En qué piensas? Pues pensemos en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Ese es Jesús. Pensemos en Él, meditemos en Él, recordando y diciendo cada día a nuestra alma, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. A Él sea la gloria. Que el Señor nos ayude a conocerle, a buscar conocerle cada día más, porque tenemos que darle a conocer. Estad siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre. Y el mundo necesita. ¿Quién le va a decir al mundo quién es Jesús? Pues la iglesia, tú y yo. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que conocerle de primera mano, y el Señor nos ha dado ese privilegio de poder hacerlo por su gracia. Amén. Vamos a orar y pedir que Él nos ayude. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que es un privilegio poder leer estos pasajes, aún más poder creerlos y aún más poder conocerte a ti personalmente por medio de ellos. Ayúdanos, Señor. Somos torpes, muy limitados y no sabemos, Señor. Perdónanos, límpianos de todo pecado, toda maldad. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras vidas conforme a tu voluntad y a buscar conocerte, Señor. Como Pablo decía, Señor, que proseguía al blanco, Señor. Ayúdanos a proseguir, a seguir apuntando al blanco que eres tú para conocerte y para darnos cuenta que comparado con eso todo lo demás es basura. Señor, perdónanos por hurgar en la basura y ayúdanos a no hacerlo, a buscarte a ti, Señor, a conocerte a ti y a poder crecer en la fe conforme tú te vas revelando a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.